Bien, vamos a ver el tema de las vigas doblemente reforzadas. Y este concepto entra cuando las vigas empiezan a trabajar con acero que está abajo y con acero que se encuentra en la parte superior. En cambio, las vigas que son simplemente reforzadas, hemos trabajado con acero que trabaja en la parte de abajo, pero no el acero que está arriba, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer trabajar las vigas con acero abajo y con acero en la parte superior. Entonces eso es importante. Bien, voy a activar la pizarra. Bien, ahí tenemos la pizarra virtual. Y vamos a hablar acerca de las vigas doblemente reforzadas. Bien. Entonces, viga doblemente reforzada. Bien, entonces vamos a imaginarnos una sección de viga de esta forma, donde aquí tengo la altura de la viga, que va a ser H. Y esto de acá es la base B. Entonces tengo fierros acá y tengo fierros ahí. Entonces esto es un acero positivo y esto es el acero negativo. Entonces vamos a analizar cómo funciona todo esto. Bien. Entonces este de acá va a ser el valor de D. Esto de acá va a ser la posición del eje neutro. Y esto de acá va a ser el valor de D'. Entonces, si analizo los esfuerzos que tiene esto, más o menos es de esta forma. Aquí tengo el valor máximo del esfuerzo de deformación del concreto. Este valor de acá es la deformación del acero. Y esta es la deformación del acero al momento de la falla. Entonces, ¿cuál va a fallar primero? ¿El AS o el AS'? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál va a fallar primero, el AS o el AS'? El AS ahí. No, el que va a fallar primero es el AS, porque el AS va a estar sometido a tracción, mientras que el AS' a compresión, ¿sí? Entonces, el concreto va a estar comprimiéndose, pero no va a fallar. Este de aquí va a empezar a fallar primero, el AS.
y este se va a empezar a comprimir junto con el concreto, pero no va a fallar, ¿sí? No va a llegar a su fluencia. El bloque de compresión, siguiendo el teorema de la parábola rectángulo, va a ser este, donde tiene una resistencia, una resultante de C sub C, ¿sí? Habíamos dicho que esta magnitud de acá es 0.85 por F'C, y esta profundidad es la del bloque de compresión, que la conocemos como A. Bien, pero también este acero está a compresión, ¿sí? Y esta compresión del acero va a ser el área de este acero por F'S. Y este acero de acá también está a tracción, y va a ser una tracción T1 que va a compensar una parte de la tracción del acero, de la compresión del acero, que va a ser AS1 por FY. Este va a fallar, por eso estoy poniendo la fluencia. Y otra parte de este acero, AS2, va a compensar la compresión de este acero. Es decir, que tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Tiene que haber un equilibrio. Y el equilibrio es cuando esta parte se está comprimiendo el concreto y el acero, tiene que ser equilibrada por una tracción. Y este acero es el que da el equilibrio, ¿sí? Entonces, este AS1, AS va a ser igual a AS1 más AS2. Son aceros a tracción. Una parte de este acero va a equilibrar la compresión del acero de aquí, y otra parte de este acero va a equilibrar la compresión del bloque de compresión. Entonces, esta distancia de acá va a ser D menos A medios, y esta distancia va a ser D menos D'. Esos serían los brazos. Y si hacemos momentos, por ejemplo, el bloque de compresión, este de acá, la resultante, va a ser AS1 por FY. O sea, están equilibrándose. Este bloque de compresión es equilibrado por este de acá. Si reemplazo el bloque de compresión es 0.85 por F'C por A por B, y este va a ser AS1 por FY. Y el valor de A, despejando, va a ser AS1 por FY por 0.85 por B por F'C, por una parte. Por otra parte, siguiendo esta misma analogía, digo que AS1 es igual a AS menos AS2. AS1, si lo multiplico todo por FY, es igual a S por FY menos AS2 por FY. Este AS1 por F1, ¿sí? Puedo hacer esto de acá. AS' por FY, ¿qué estoy haciendo? Por Fs, hablando del acero que está a compresión, tiene que ser igual al AS2 por FY, es decir que
el acero de compresión está siendo equilibrado por este otro acero. Este de acá y este de acá estoy igualando. Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar este AS2 acá, ¿sí? Esto de acá lo voy a reemplazar acá y voy a tener AS1 por FY igual a AS por FY menos A'S por F'S. Voy a tener eso. Entonces, si reemplazo este AS1, ¿sí? Acá. Entonces, el nuevo valor de A, que para mí es importante, va a ser AS por FY menos A'S por F'S dividido entre 0.85 por B por F'C. Entonces, esta es lo que voy a utilizar. Bien. Esa es la nueva ecuación que para mí es importante. ¿Sí? Esta ecuación de A combina los dos aceros. ¿Noten? Combina los dos aceros. El momento nominal, a ver, denme un momento, por favor. Bien. El momento nominal dice que va a ser AS1 por FY por B menos A medios más A'S por F'S por D menos D'. Entonces, con esto, si reemplazo esto por esto, voy a tener momento nominal AS por FY menos A'S por F'S D menos A medios más A'S por F'S por D menos D'. Entonces, esa es una ecuación importante para poder calcular el momento. Y por otra parte, puedo calcular el valor de F'S. Directamente voy a anotar la fórmula para no estar deduciendo. Con A menos beta 1 por D' sobre A. Esa sería. ¿Sí? Entonces, es importante entender el significado de estas ecuaciones.
Con esta ecuación de acá, calculo el momento nominal. Con esta calculo el bloque, la profundidad del bloque de compresión. Y este es un valor bien importante ahora, más que en las vigas simplemente reforzadas, porque me ayuda a determinar si es que mi viga está trabajando como doblemente reforzada o simplemente reforzada. Eso vamos a hablar luego. Y este valor de F'S me mide el esfuerzo en el que está trabajando el acero que se encuentra con presión. Este acero de aquí abajo está a influencia, pero este no está a influencia. Si vemos la gráfica, entonces ahí está. Este de acá es el Fy y el Fs sería este de acá, siempre menor al Fy. Entonces este acero no ha fluido. Este es el que ha empezado a fluir. Entonces necesito calcular el valor de F'S para poder trabajar. Y lo calculo con esta forma. Ya no voy a hacer deducciones porque es perder el tiempo. ¿Ya? Ahora, algo que tengo que tomar en cuenta es este valor de A. Ahora, miren, puede ser que yo tenga una viga donde tenga aceros abajo y aceros arriba. Entonces, no puedo suponer de que la viga está trabajando como doblemente reforzada. No necesariamente. Tengo que verificar si la viga trabaja como doblemente reforzada o como simplemente reforzada. Entonces, algo que me ayuda a poder determinar eso es el valor de A. Entonces, ¿cómo me ayuda el valor de A? Me ayuda el valor de A porque si mi esfuerzo está siendo, si el eje neutro está siendo afectado o está afectando a estos fierros, o sea que si el eje neutro está por debajo de estos fierros, entonces la viga trabaja como doblemente reforzada. Pero si el eje neutro está por encima o el bloque de compresión está por encima de estos fierros, entonces no está trabajando como doblemente reforzada, aunque tenga los fierros arriba y abajo. Entonces, primero, antes de meterme a esto, tengo que verificar si es que la viga está trabajando como doblemente reforzada o simplemente reforzada. Entonces, eso lo vamos a ir viendo ya con la práctica. Bien, sigamos adelante. En el caso de la cuantía, se calcula de otra forma. La cuantía balanceada es igual a esta cuantía de simplemente reforzado más la cuantía de compresión. Esa es una ecuación importante. Esta cuantía de simplemente reforzado es beta 1 por 0,85 por F'C sobre Fy por 6.000 dividido entre 6.000 más Fy. ¿Sí? Esto ya lo conocíamos. Y esta cuantía comprimida es A'S sobre B por D, el canto útil. Por lo tanto, la cuantía máxima va a ser de esta forma. Cuantía máxima 0.75 de esta cuantía más la cuantía de compresión.
Entonces, estas ecuaciones me ayudan a determinar si estoy bien. Ojo que para este caso de las vigas doblemente reforzadas, siempre asumimos de que son falla dúctil. En ningún caso ya vemos si es falla frágil. Basta que entre a falla frágil no sirve. Siempre asumimos a falla dúctil. ¿Sí? Entonces, hay un procedimiento para poder calcular. Vamos a escribir acá. Diseño de secciones doblemente reforzadas. Bien. Primero hay que calcular, tenemos el momento último actuante. En la sección de viga. Este momento último es el mayorado. ¿Sí? Ese es un momento mayorado. ¿Sí? Luego digo que para el acero a tracción, me concentro solo en la tracción. Cuantía 1 va a ser AS1 sobre B por D. Y el área de acero que resiste la tracción, ¿sí? Del bloque de compresión primero, porque si entra en compresión el acero, vamos a necesitar el AS2, pero si solo es el concreto, el AS1, y trabaja como viga simplemente reforzada. Entonces calculo el valor de AS1. Y como supongo que primero está empezando a comprimirse solo el concreto y no el acero, entonces se procede a calcular A y el momento último 1 para el bloque de compresión. Entonces A lo voy a calcular como si fuera simplemente reforzado. Ustedes ya conocen esta fórmula. Y el momento último 1, que va a ser esto, nominal 1, phi por AS1 por FY por D menos A medios. Entonces, de esta forma empiezo a calcular. Ahora aquí hago la verificación. Si este momento último es menor o igual al momento último 1, no se necesita acero a compresión. Ahora, en el caso de que el momento último sea mayor al momento último 1, entonces se necesita acero en compresión. Entonces, solamente si no abastece, vamos a usar el otro acero. ¿Sí? Bien, entonces, en el caso de que necesitemos acero en compresión, este momento que no puede ser soportado va a ser
esto. O sea que el momento último va a ser soportado por el momento que soporta el acero que equilibra la compresión del concreto más el momento que soporta el acero que equilibra la compresión del acero de arriba. De aquí tengo esto. Y si reemplazo, voy a tener como phi a S2 por Fy, porque está en influencia ese acero, estoy hablando del acero de abajo, menos esto. Y por lo tanto, si quiero calcular el acero que requiero, va a ser momento último 2 sobre phi por Fy por D menos D'. Entonces, esa es una ecuación importante que vamos a ir utilizando. Finalmente, el acero en compresión equilibra la tracción de AS2. Por lo tanto, A'S, F'S va a ser AS2 por Fy. ¿Sí? Entonces, si digo que el momento último 2 es phi del momento nominal 2 igual a phi por A'S por F'S por D menos D', ¿sí? Entonces separo el A'S porque estoy reemplazando a esto, ¿sí? Este AS2 lo estoy reemplazando y voy a tener que va a ser momento último. Ay, Dios. Phi por F'S por D menos D'. Ahí está. Entonces, este valor de Fs, ¿se acuerdan que lo calculaba como 6000 por A menos beta 1 por D' dividido entre A? Sí o sí tiene que ser menor a Fy. Y el acero total a tracción será AS igual a AS1 más AS2. Entonces, teniendo esto, AS, con esta otra ecuación de acá y el valor de A, puedo calcular el A'S. Y listo. Puedo empezar a resolver mis ejercicios. Bien, veamos un ejemplo. Imagínense que tengo una sección de viga, ¿sí? Y esto trabaja con dos aceros. Entonces, 2 phi de 12 y 2 phi de 16. Y vamos a calcular algunas cosas. Esto va a ser 40
20. F'C 210 kilogramos centímetro cuadrado. Fy va a ser 5000 kilogramos centímetro cuadrado. El estribo va a ser phi de 6 milímetros, cosa que no lo he anotado acá, pero va a estar ahí, ¿no? El estribo. Bien. Entonces, calcular el momento confiable. ¿Sí? Me he olvidado el recubrimiento. Es 2.5 centímetros. Entonces, primero lo que tengo que hacer es verificar si esta viga trabaja como simplemente reforzada o trabaja como doblemente reforzada. A ver, ¿cuánto es AS? 2 phi de 12 y A'S 2 phi de 16. ¿Cuánto daría esto? A ver, calculen. Del 2 feet de 12 es Inge 2.26. Ya, este otro. 2 de 16. 4,02 Inge. Bien. Entonces, primero voy a verificar. Ay, Dios. Ya. Primero voy a verificar si trabaja como doblemente reforzada. Entonces, esa sería, bueno, ese sería el primer paso. Ver si es que esto trabaja como doblemente reforzada. Primero voy a calcular el valor de D. El valor de D va a ser 40 menos el recubrimiento menos el estribo menos 1.6 sobre 2. ¿Cuánto daría esto? 36.1.
36.1. El valor de la A sería 4.02 dividido por 5000 dividido entre 0.85 por 210 por 20. ¿Cuánto daría esto? $5,63. Bien, 5,63. Ahora fíjense, 5,63, el valor de D', ¿cuánto es? Va a ser el recubrimiento, que es 2.5 más el estribo, más 1.2 sobre 2. ¿Cuánto es eso? $3,7. 3,7, Inge. Ya algo ha pasado con esta tontería. Un ratito, a ver. Ay, Dios. Ya. Bien, sería 3,7 centímetros. Fíjense, a simple vista, 5.63 es la compresión y aquí es 3.7. O sea que hasta aquí es 3.7 y la profundidad del bloque es 5.63, o sea que está yendo hasta aquí abajo, ¿sí? Más o menos hasta acá. Entonces quiere decir de que esto entra en compresión y el fierro de aquí también entra en compresión. Entonces, significa que está siendo comprimido el acero. El acero a compresión está comprimiéndose. Entonces, sí o sí, doblemente reforzada. Ahora, ¿qué hubiera pasado si este valor de A me hubiera dado 1 o 2.5? Es menor que 3.7. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significaría eso? ¿Qué está entrando a tracción? Sí, está en tracción. Entonces, si entra en tracción, no es doblemente reforzado. Necesariamente tiene que entrar en compresión para que pueda decir que es doblemente reforzado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea para poder determinar si es doblemente reforzado o simplemente reforzado. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo esto, este valor de A es provisional, no me sirve. Solo es para simplemente reforzado, pero yo tengo doblemente reforzado. Entonces, el nuevo valor de A va a ser el nuevo, que va a ser AS por FY menos A'S por F'S sobre 0.85 por B por F'C.
Entonces, AS ya lo había calculado 226 por 5000 menos A'S, que sería 402 por F'S. Ahora, para poder calcular ese F'S, la ecuación es 6000 por A menos beta 1 por D' sobre A. ¿Sí? Entonces, esto podría reemplazarlo acá directamente. 6000 a beta 1, ¿cuánto sería? 80. 0.35. D' es 3.7. ¿Sí? Dividido entre A. Esto divido entre 0.85 por 20 por 210. Entonces tengo esta ecuación igual a A. ¿Sí? A ver, ¿puedo resolverla? ¿Cuánto me sale A? $3.15 me sale, Inge. 3.15. A ver, ¿pueden verificar, jóvenes? Está bien, 3.15. Inge. Excelente. Bien. 3.15 centímetros. Muy cerca. No. 3.15 está ya un poco por debajo, ¿no? Pero ya se está comprimiendo. Porque miren, el recubrimiento es 2.5 más 0.6 da 3.1. Ya está entrando un poquito al fierro de compresión. Todo lo vamos a saber con el valor de F'S. A ver, F'S va a ser 6000 por A 3.15 menos 0.85 por D', es 3.7 dividido entre 3.15. A ver, ¿cuánto da? Si me da un valor positivo, quiere decir que está compresión, pero si da negativo es que está tracción. Con esto vamos a terminar de verificar. 9,52, Inge. 9,52. Apenas, ¿no? Está empezando a comprimirse. Entonces, entonces con esto puedo calcular el momento. El momento nominal va a ser igual al área de acero 2.26 por 5000 menos 402 por 9.52 por D
D es 36.1 menos A medios, que sería 3.15 sobre 2, más A' S, que sería 402, por FS, que sería 9.52, por D, 36.1 menos D' es 3.7. D. Esa sería la ecuación, a ver cuánto sabe. Esto viene de esto. A ver, calculan hasta mientras. Tres 390051, A ver, 390051 coma 18. kilogramos metro. No, kilogramos por centímetro, ¿no? Esto sería 3.9 toneladas metro. ¿Está bien hallado lo que has hecho? Me parece que es muy poco y me has dictado mal. Así salen, está bien. Ya. 3.9 toneladas metro. Es lo que aguanta esa viga. Pero ese es el momento nominal. El momento real va a ser 0. Bueno, es el momento real, pero el momento seguro sería por esto. ¿Cuánto daría? 3.51 dije. 3.51 toneladas metro. Eso es lo que aguanta de forma segura. 3.51 toneladas metro. Este de acá es el nominal, ya al momento de la falla. Pero yo no quiero diseñar para al momento de la falla, sino antes de la falla. Bien, entonces fíjense, con eso he calculado lo que soporta una viga doblemente reforzada. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la cantidad de acero que le ponga. Si le pongo mucho acero, imagínense, ¿no? Mucho acero. Entonces este acero va a tardar en deformarse y no va a ser necesario el acero de arriba. Pero si tengo poco acero y poco hormigón, entonces puede que el acero de arriba empiece a trabajar. Entonces eso también es importante reconocer. Bien, veamos otro ejercicio. Supongan que tengo una viga plana. ¿Alguien conoce en qué se utilizan las vigas planas? Vladimir. En losas hay en losas también vigas planas. Sí, es bastante usado, ¿no? Los arquitectos se enloquecen, ¿no? Con vigas planas. Su favorito es. Entonces,
Supónganse de que esto tiene 25 centímetros y esto tiene más o menos 50. Ya una viga echada. Ingeniero, ¿Sí, Franz? creo que el resultado de arriba está mal. Eso me temo. ¿Has verificado, Franz? Sí, ingeniero, esa es donde teníamos que comprar la A. Creo que es 5.91, creo. A ver. Esto de acá, Franz. Sí, A ver. Déjame revisarlo. Sí, puede que esté mal porque me parece muy bajo. Pero sale 3.15, Franz, igual. Lo estoy revisando ahorita y sale 3.15. Ya, tal vez estás equivocado, Franz, en algo. Si sale 3.15, está todo correcto, ¿no? Solo que aquí me ha parecido un poco bajo, ¿no? Ya, 3.9 toneladas al Inge, está bien. confirmado, ¿no? Ya, Sí, está bien. ya. Gracias, Franz, pero por hacerlo notar. Ahora fíjense que aquí tengo acero, pero el arquitecto quiere hacer viga plana, ¿no? Y contrata a un ingeniero, es decir, a ustedes, para que se lo calcule, ¿ya? Entonces, nos dicen, la viga va a tener estas, porque la losa es de 25 centímetros, ¿ya? Entonces la viga va a tener 50 por 25, que es lo más lógico, ¿ya? Y se va a confundir con la losa, ¿no? La viga. Y me piden calcular la cantidad de acero, ¿no? Supónganse de que el momento que tiene que resistir va a ser de 5.60 toneladas metro. Este es el momento mayorado, ¿ya? 5.60 toneladas. Entonces tengo que ver cómo le hago, ¿no? Para poder resolver esto. Entonces, voy a empezar a asumir a fin de poder calcular. Primero voy a ver cuánto puedo utilizar de acero para poder resolver esto. Primero empiezo a calcular el acero. Entonces, el área de acero va a ser igual no, estoy mal. Va a ser igual al momento último dividido entre phi por Fy, ¿sí? ¿Por qué más será? ¿Dónde está mi fórmula? Ah, ya está. Por D menos A medios. Entonces voy a primero a verificar esta área de acero. Entonces digo que esta área de acero va a ser 5.60 por 10 a la 5 para transformarlo a kilogramos centímetro. 0,9 210 kilogramos centímetro cuadrado y un FY de 5000
kilogramos centímetro cuadrado y un recubrimiento de 2.5 centímetros. Esas van a ser mis reglas del juego. Entonces voy a poner acá esto. Fy es 5000. El valor de D, ¿cuánto sería, chicos? 25 menos... ¿Cómo es? Son más de 20 ustedes. ¿Cuántos serían? 6, Unos 2,5 6, menos 0,6 menos... Voy a asumir un fierro de media, ¿ya? Porque no le puedo poner más de media a esta viga, ¿sí? Porque no tiene mucho peralte, ¿ya? ¿Cuánto sería esto? 21,3, Inge. Bien. 21,3 menos a medios, ¿sí? El valor de A va a ser el área de acero por 5000, 0,85 por 210 por 20. Este A lo puedo reemplazar acá, ¿no? ¿Cuánto me da el área de acero? saca 210. ¿Cuánto? Y pues, Área de acero. $7.88, Inge. Sí, A ver, 7.88. hablemos de fierros de media. ¿Cuántos fierros de media sería esto? 7 fierros, Inge, sería. 7 fierros. Sí, Entonces, 7 fierros de media sería 791. ¿Sí? sí. Entonces, ¿entrarían 7 fierros de media aquí? A ver, hagan la prueba. Sería 50 menos 2 veces 2.5 menos 2 veces 0.6
menos 7 por 1.2 dividido entre ¿cuánto? Entre 6, ¿no? ¿Cuánto daría eso? $5.9. Entra, ¿no? Porque a lo mucho, lo mínimo que puede ser es 1 pulgada, ¿no? Entonces, necesita ser doblemente reforzada. Esta viga plana. ¿Qué dirían ustedes? Creo que no, Inge. No, porque basta con 7 fierros abajo y me soporta tranquilamente toda esa carga, ¿no? Entonces no es necesario hacerlo doblemente reforzada, ¿sí? Tendríamos que pensar en una carga mucho mayor. Hablemos de una carga, modifiquemos esto. Tampoco quiero ponerle 15, ¿no? Tal vez no va a cumplir ni con eso, pero lo podría hacer también, ¿no? A ver, 7. Ya, hagamos el cálculo. Si la carga fuera 10 toneladas metro, calculemos el área de acero. Simplemente reemplácenle aquí arriba 10. ¿Cuánto va a ser el área de acero? Si fuera 10. Todo es lo mismo, ¿no? Solamente en vez de 5.60 pónganle 10. ¿Cuánto sería el área de acero? Inge, me parece imposible de resolver. Ujú. Creo que muy grande es la... Es muy grande, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no satisface, ¿no? Entonces el área de acero no existe área de acero para este momento, ¿sí? Eso significa que como simplemente reforzada puede trabajar, imposible, dice, ¿no? No se puede trabajar, ¿no? Entonces, tratemos de calcular esta área de acero. El área de acero máxima que le puedo colocar, ¿cuánto sería? He dicho que podía colocarle 7 fierros de 12, ¿no? Y me sobra esto. Pero podría colocarle más, ¿no? ¿Qué tal si yo hurgo esto y le pongo, a ver, prueben
15 fierros, aquí 15, en vez de 7, 15, y aquí pónganle 9. ¿Cuánto da la separación? A ver. ¿Cuánto da la separación? Solo es para estimar. Me sale, Inge, 5,05, Inge. No sé si he hecho bien. No, has hecho mal, yo creo. 15 y aquí 9. No creo que salga lo mismo, ¿no? $3,67, Inge. Da todavía, ¿no? 10 fierros. Entonces voy a tantear, ¿no? Empiezo con tantear con 10 phi de 12. ¿Cuántos serían 10 phi de 12 en área? 9 es 10.18, ¿sí? Entonces simplemente 1.13 por 10 sería 11.3, ¿no? 11.3 centímetros cuadrados. Entonces este acero de abajo va a ser el que va a equilibrar el bloque de compresión y la compresión del acero. ¿Ya? Los dos va a equilibrar. Entonces AS va a ser AS1 más AS2. Entonces voy a escoger un porcentaje para lo que es AS1. ¿Sí? Bien, entonces de aquí tengo que AS1 va a ser igual a AS menos AS2. Entonces voy a escoger un porcentaje para poder más o menos estimar cuánto es lo que va a aguantar AS1. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, voy a escoger un valor que sea inferior a este. ¿Ya? Por ejemplo, este de acá, 7.91. Entonces digo que AS1 es 7.91 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces voy a empezar a trabajar con eso y después voy a hallar un AS verdadero que va a empezar a funcionar. No importa cómo hagan, pero siempre les va a salir el mismo AS al final, ¿no? Entonces, calculo con esto el momento que soporta. Entonces, de aquí saco que A va a ser 7.91 por FY, que es 5000. 0.85 por 210 por 20. ¿Cuánto es A? Inge, el 20 no sería 50. Ay, no, disculpa. Tienes mucha razón. ¿Cuánto sería esto? $4,43, Inge. 4,43. Eso. Ahora, fíjense, algo que quería decirles como colorario. Aunque hagan mal el diseño de esta viga, los arquitectos, y le pongan fierros a criterio, fíjense que
Aguanta bastante, ¿no? Porque una carga de 5,60 toneladas metro es exagerada, ¿no? O sea que aguanta por demás una viga plana. No necesitan ni siquiera ellos calcular, ¿no? Para que les aguante. Igual lo ponen como quieren, igual aguanta tranquilamente. El hormigón es bien noble. Bien, 4,43. Ahora calculemos el momento último 1, que va a ser 0,9 por AS1, 791, por FY, que es 5,000, por D, que he calculado por acá, 21,3. Estoy usando fierro de 12, menos A, que es 4,43 sobre 2. ¿Cuánto da esto? Mm, 6793 30,58. Bien. Entonces el momento último 2 va a ser igual al momento total, que es 10 por 10 a la 5, menos 679330,58. ¿Cuánto saldría eso? De nuevo, a ver. 3, 2, 320.629.42. 600. 69.42. Ahora, este de acá es menor a este. ¿Sí o ve? Entonces, tiene que ser menor. Si es mayor, está mal, ¿no? Entonces, tengo el momento último 2. Entonces, el área de acero 2 va a ser este momento dividido entre 0,9 por 5,000 por D, que es 21,3, menos D prima. Ay, 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 me calculo D prima. Entonces D prima va a ser 2,5 más 0,6 más 1,2 entre 2. ¿Cuánto va a ser eso? Ya. Entonces sería menos 3,7. ¿Cuánto da a ese 2? 4,05 centímetros cuadrados. Ahora miren, aquí recién obtengo el verdadero AS, que va a ser AS1 más AS2. Es 7,91 más 4,05. ¿Cuánto me va a dar? 8,96. Bien. Fíjense,
muy cerca, ¿no? Entonces, esto 8,96 era Inge. 7, 8, 9, 10, 11. Es 11, Inge. Este Sí, muchacho, sí, está bien, 11,96. sí, me he Está bien. confundido. Disculpen, jóvenes, me he confundido. Entonces, fíjense, es muy cerca a lo que hemos tanteado. O sea, más o menos yo le he tanteado algo así para ver hasta dónde puedo meterle de fierro, ¿no? Porque 10 fierros, ¿cuánto me salía la separación? Una cosa de 3 punto y tanto, ¿no? Entonces estaba por ahí. O sea, puedo ponerle 10 fierros. Entonces, esto ya son 11 fierros, ¿no? 11 fi de 12, ¿cuánto sería? Tendría que multiplicar 11 por 1.13. ¿Cuánto sería eso? 12,43, Inge. Entonces, el valor real de AS sería 12.43 centímetros al cuadrado. Pero esto significa que tengo que ponerle el A'S, ¿sí? Porque si no le pongo el A'S, bueno, tengo que saber cuánto es el A'S. El A'S va a ser el momento último, pero antes tengo que calcular el F'S. A ver si me resulta. F'S va a ser 6000 multiplicado por A. ¿Cuánto era? Ay, no, tengo que calcular A primero. Esto todavía no. Tiene que ser una ecuación compuesta. No va a dar. Ah, no estaba bien nomás. Ya. No, no está bien. Tengo que calcular primero el valor de A. Si no, no va a funcionar esto. Bien, el valor de A para una viga doblemente reforzada es AS, que es 12.43 por 5000, ¿sí? Menos A'S, que no conozco, por F'S, que tampoco conozco, sobre 0.85 por B por F'C. Bien. Bien. Entonces, lo que puedo hacer es encontrar una ecuación que me ayude. Lo que estaba haciendo acá es de que A'S es igual al momento último sobre phi por F'S por D menos D'. Entonces yo puedo decir que A'S por F'S va a ser momento último por phi por D menos D'. Momento último es 10 por 10 a la 5 sobre 0,9 por D menos D'. 21.3 menos 3.7. ¿Cuánto va a dar eso? Sesenta y tres mil ciento treinta y uno puntos 31.
2.31. Sí, Sí. Bien. Eso sería kilogramos, ¿no ve? Porque aquí es área, este tiene denominador área y solo se vuelve kilogramos. Entonces directamente A sería 12.43 por 5.000 menos 63.131,31 dividido entre 0.85 por 50 por 210. Espero que no salga negativo. ¿Cuánto da? Sale negativo, Inge. Menos 0,11, Inge. Mm. Eso quiere decir que el acero no está trabajando, ¿no? Ujú. Ujú. A ver, ¿qué podemos hacer? Eh, mm, En la próxima clase craneamos, Inge. sí, y es las 10, ¿no? ya es Sí, hora. Inge. A dormir. Ya algo está Sí, mal. descansaremos, sí. Espero que no les vaya mal en el examen. Bien, saquemos una evidencia, jóvenes. Apenas sus cámaras, por favor. Bien, chicos, nos vemos.